Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La arena del Coliseo Imperial hervía de voces. Miles de gargantas alienígenas coreaban insultos, apuestas, vítores por la campeona invicta de Zard. Selara, la fiera de piel púrpura, caminaba lentamente hasta el centro, arrastrando su lanza ceremonial con desdén. Su armadura dorada reflejaba la luz azul del sol binario, y su mirada ardía con arrogancia. Ella no temía. Jamás lo hacía. Frente a ella, los jueces anunciaron la identidad del retador. Elías de la Tierra. Humano. Hubo risas. Carcajadas. Incluso entre las razas guerreras, los humanos eran vistos como débiles, lentos, poco más que curiosidades biológicas. Selara alzó una ceja y giró para ver quién osaba retarla. Esperaba un soldado vestido de forma ridícula, tal vez temblando de miedo. En su lugar, un joven alto y delgado cruzaba lentamente la arena. Sin armadura. Sin armas. Solo con pantalones sencillos, una camisa remangada y una expresión que parecía estar a años luz del caos alrededor. Elías no hablaba. No saludó al público. Solo la miró, directo a los ojos. ¿Esto es una broma? Selara escupió hacia un costado, enfadada más por la ofensa que por el combate en sí. ¿Esto es lo que llaman guerrero en tu mundo? Elías no respondió, pero tampoco bajó la mirada. La observó como si ya supiera cómo terminaría todo, como si supiera algo que ella no. Selara giró sobre sus talones y alzó los brazos al público. «Es solo un humano», gritó, arrancando carcajadas de la multitud. Esto acabará en segundos. Pero al volver a mirarlo, se encontró con algo inesperado. Él seguía allí, tranquilo. Ni altanero, ni nervioso. En su rostro no había miedo, pero tampoco orgullo. Era serenidad pura. Una calma que calaba hondo. Que le rozó algo dentro que no supo nombrar. Por un instante, dudó. El sonido del gong anunció el inicio del combate preliminar, pero Selara no se movió. Su pulso era firme, su lanza pesada en la mano. Y sin embargo, su atención no estaba en su arma. Estaba en esos ojos humanos. Elías, aún sin mover un músculo, ya había hecho algo que ningún guerrero alienígena logró jamás. Sembrar la duda en su corazón. La luna triple de Zard ascendía lentamente sobre los muros del Coliseo. Sus luces teñían las torres y jardines con sombras violáceas, dando al lugar un aire de mística irreal. El rugido del público se había apagado. Los festejos, los vítores, incluso las burlas, se habían disipado en murmullos de embriaguez y juegos de apuestas. Pero ella no dormía. Selara yacía sentada en su cámara privada, con la lanza recostada a un lado. Las antorchas oscilaban, y el calor de la piedra bajo sus pies no lograba disipar el frío que le recorría el pecho. Llevaba años entrenando, combatiendo, humillando enemigos de mundos lejanos. Pero nunca antes había sentido esto. Era absurdo. Imperdonable. Un humano. Su puño se cerró lentamente sobre el borde de la mesa. Intentó recordar cuántos había derrotado antes. Cientos, tal vez. Y sin embargo, ninguno se había quedado en su memoria más allá del instante de la victoria. Ninguno, hasta él. Se levantó de golpe y salió. Las puertas se abrieron ante ella sin una palabra. Cruzó los pasillos de mármol, descendió por escaleras privadas, evitó a los centinelas. No tenía un destino claro. Solo un nombre en la mente. Elías. Lo encontró en los jardines del sur, donde los árboles de hojas brillantes cantaban con el viento nocturno. Él estaba allí, de pie, contemplando el cielo. Sus manos detrás de la espalda. Inmóvil. Como si el universo entero le susurrara secretos que nadie más podía oír. No se giró cuando la oyó llegar. «No pareces tan seguro como esta mañana», dijo ella al fin, la voz envuelta en veneno. Elías apenas ladeó la cabeza. «Y tú no pareces tan orgullosa como finges». Selara sintió una punzada, una mezcla de rabia y vergüenza. Avanzó hasta colocarse frente a él. La brisa nocturna agitó su cabello, que se deslizaba por sus hombros como seda viva. Sus ojos se encontraron. Tan cerca. ¿Qué intentas hacer?
¿Intimidarme? Elías negó suavemente con la cabeza. No. Solo estoy viendo si hay algo más debajo de toda esa furia. ¿Y qué ves? Alguien que no quiere esta pelea. Ella rió, seca, como si quisiera cortar el aire. Pero no retrocedió. Y él tampoco. Nadie hablaba ya. Solo el silencio y el pulso acelerado. Selara alzó una mano, la colocó sobre su pecho. Lo empujó. No con fuerza real. Solo lo suficiente para sentirlo. Elías no se movió. No te creo, susurró. Eso es porque no me conoces, respondió él, con una voz tan tranquila que dolía. El calor de su cuerpo, la manera en que no la miraba como todos los demás, algo en ella se rompía, se doblaba hacia algo que no podía controlar. Elías alzó una mano. No para tocarla. Solo para estar cerca. Pero bastó. Selara se giró bruscamente y se alejó con paso rápido. No quería que él la viera dudar. No esa noche. Pero mientras cruzaba los jardines, no pudo evitar llevarse una mano al pecho, justo donde su corazón latía como si la batalla ya hubiera comenzado. Y por primera vez, temió que al día siguiente no fuera ella quien saliera caminando de esa arena. El Coliseo hervía con una energía distinta al día anterior. No era solo expectativa. Era hambre. Los rostros alienígenas, de razas dispares, hablaban en susurros sobre el combate anunciado. Una guerrera invicta contra un humano sin armas. El morbo flotaba en el aire como polvo cósmico. Selara observaba desde las alturas cómo los combates previos transcurrían uno tras otro. Guerreros caían, sangraban, se rendían. Pero para ella, todo sonaba distante, sin peso. Su mirada no estaba en la arena. Estaba perdida en pensamientos que no lograba arrancarse del pecho. Él no había intentado provocarla. No había retado su orgullo. Solo había hablado con una calma tan feroz que la había dejado desarmada sin tocarla. ¿Cómo podía tener tanto poder sin blandir una espada? ¿Cómo era posible que un simple humano le hiciera sentir que, si lo hería, algo dentro de ella también sangraría? Una de sus servidoras se acercó para colocarle la armadura ceremonial. Selara la detuvo con un gesto. «Déjala», dijo en voz baja. «Aún no la necesito». El silencio en sus aposentos era espeso. Caminó hasta el ventanal, donde se divisaban los jardines y el borde del bosque que rodeaba los muros. No sabía por qué, pero sus pies comenzaron a moverse solos. Esa tarde, Elías se encontraba en una sala de entrenamiento secundaria, practicando con un palo de madera. Sus movimientos eran lentos, casi meditativos, como si bailara con fantasmas. Cada gesto tenía propósito, pero no violencia. No buscaba destruir. Buscaba entender. Selara lo observó un largo rato antes de hablar. «No tienes ninguna posibilidad, y lo sabes». Elías no se detuvo. Ni siquiera giró la cabeza. «No vine a ganar. Vine a mirarte a los ojos y ver si de verdad crees todo lo que dices». Ella dio un paso adelante. Su voz se hizo más baja, casi un susurro. «Podría matarte ahora mismo. En este mismo lugar». «Sí», respondió él con serenidad. «Pero no lo harás». Los ojos de Selara se afilaron. La tensión era insoportable. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Dio otro paso y ya estaban a pocos centímetros. «No me conoces», dijo ella. «No necesito conocerte para sentir lo que escondes», contestó él sin dudar. Selara lo golpeó con la palma abierta en el pecho. Elías no se movió. La desafió con la mirada, sin una sola palabra. Su respiración se aceleró. Lo empujó otra vez, más fuerte. Nada. Y entonces, sin aviso, lo besó. Fue brutal, seco, como una descarga. Quiso humillarlo. Quiso romperlo. Pero Elías la sujetó por la cintura con firmeza y respondió con una calma que la desarmó por completo. No hubo prisa. No hubo lucha. Solo una certeza abrumadora, que él no era como los demás. Selara lo empujó de nuevo, ahora con miedo. Pero el daño ya estaba hecho. No en él. En ella. Se giró y salió del lugar sin volver la vista. No debía haberse acercado.
No debía haberlo tocado. Pero mientras sus labios aún ardían por aquel beso, comprendió una verdad insoportable. Ya no quería ganarle. Quería entenderlo. Y eso era aún más peligroso. El gong sonó por tercera vez, profundo y antiguo, como un eco de otro tiempo. La multitud en el Coliseo se levantó en una ola de rugidos y gritos. Todos sabían lo que venía. Era el combate principal. El acto por el que todos habían viajado desde sistemas estelares distantes. La campeona de Zart contra un humano. Un espectáculo. Una ejecución anunciada. Selara cruzó la pasarela que llevaba al centro de la arena. Sus botas crujían sobre la piedra caliente. Su lanza brillaba como un relámpago contenido. Su corazón, sin embargo, latía con una irregularidad que no era suya. Había aprendido a dominar cada músculo, cada impulso, cada emoción. Excepto hoy. Elías ya estaba allí, esperando. De pie, con el torso desnudo y los pies descalzos sobre la arena. Su piel estaba cubierta de polvo, pero su rostro no mostraba rastro de miedo. Solo una quietud imposible. Como si él fuera el que venía a juzgarla. Las puertas se cerraron detrás de ellos. No había marcha atrás. Los jueces pronunciaron las palabras del ritual. Selara apenas las escuchó. Toda su atención estaba fija en ese rostro humano. En esos ojos que ya habían penetrado más hondo que cualquier hoja de acero. ¿No vas a defenderte?, preguntó ella con voz ronca, sin levantar del todo la lanza. No vine a atacarte, dijo él. Vine a mostrarte algo que nadie te ha mostrado. Ella frunció el ceño. Dio un paso. Luego otro. Su lanza dibujaba círculos lentos en el aire. ¿Qué crees que puedes mostrarme que no haya visto? A ti misma, contestó, y en sus palabras no había burla. Entonces ella se lanzó. El primer golpe fue rápido, directo al torso. Elías lo esquivó inclinándose hacia atrás, sin bloquearlo. Ella giró y atacó con el extremo opuesto de la lanza, buscando su pierna. Él saltó por encima como si el viento lo empujara. La multitud contuvo el aliento. Nadie se esperaba eso. Selara rugió, impulsada por una rabia que no entendía. Atacó de nuevo, en un torbellino de acero y furia. Elías retrocedía, giraba, evitaba. Nunca contraatacaba. Y cada vez que ella creía que lo tenía acorralado, él se le escurría como agua entre los dedos. Hasta que en un instante todo cambió. Selara cargó con fuerza, apuntando a su pecho. Elías giró sobre sí mismo y atrapó la lanza con una mano. Usó el impulso de ella contra ella misma y la derribó. Su espalda chocó contra la arena y la lanza se le escapó de los dedos. Antes de que pudiera moverse, Elías estaba sobre ella, con una rodilla sobre su abdomen, una mano sujetando su brazo y la otra cerca de su garganta. Silencio total. Selara jadeaba, atónita. Su cabello estaba esparcido por el suelo, su pecho subía y bajaba con violencia. Podía sentir el peso del humano sobre su cuerpo, el calor de su piel, la firmeza de su agarre. Y aún así, no la apretaba. No la hería. Solo la contenía. Hazlo, murmuró ella, con los labios temblando. Termina. Humíllame. Mátame si quieres. Pero Elías no se movió. No vine a destruirte, dijo en voz baja, solo para ella. Vine a liberarte de esa máscara que llevas pegada a la piel. Selara parpadeó. Algo caliente le subió a los ojos. ¿Era ira? ¿Era vergüenza? ¿Era miedo? Elías se incorporó lentamente y se alejó un paso, sin quitarle la mirada. Selara no se levantó. No podía. No porque estuviera herida, sino porque algo dentro de ella se había roto. Y lo sabía. No por el golpe. No por la derrota. Sino porque en ese momento, en medio de la arena, frente a miles de testigos que esperaban ver sangre, ella solo deseaba que él la volviera a tocar. No como rival, sino como alguien que acababa de arrancarle el alma, y a quien ahora, sin saber por qué, ya no quería dejar ir. La noche cayó sobre Zart como una cortina pesada. El Coliseo ya no retumbaba. Estaba en silencio, como si la estructura entera intentara comprender lo que había ocurrido.
Nadie hablaba de victoria. Nadie celebraba. Porque no hubo sangre. No hubo gloria. Solo algo más inquietante. Selara no regresó a sus aposentos. Nadie la vio subir por los pasillos de mármol ni cruzar las puertas de la Torre de los Campeones. Se desvaneció entre las sombras, con la lanza arrastrándose tras ella como un peso inútil. Había caminado sin rumbo hasta llegar a los límites exteriores, donde las murallas tocaban los campos salvajes. Allí, bajo el cielo lleno de lunas, se dejó caer de rodillas junto al estanque de piedra negra. El reflejo de su rostro en el agua la hizo apartar la vista. No soportaba lo que veía. No era derrota. Era desnudez. Todo lo que había construido con disciplina, con furia, con arrogancia, se había quebrado frente a un hombre que no la golpeó ni una sola vez. Elías. Cerró los ojos y apretó los puños sobre sus muslos. Cada vez que respiraba, lo sentía en la piel, en la garganta, en la memoria de su cuerpo, el peso de él encima, su mirada, su voz que no gritaba, no insultaba, pero lo decía todo. ¿Por qué no había terminado con ella? ¿Por qué la había dejado vivir, mirar, sentir? No supo cuánto tiempo pasó así. Pero cuando abrió los ojos, él estaba allí, de pie, a unos pasos, silencioso, como si la noche lo hubiera traído consigo. Selara no se movió, solo lo miró. ¿Por qué me sigues? No te sigo, dijo él. Solo vine donde sabía que ibas a estar. Su voz era baja, casi quebrada por el viento. No traía juicio. No traía reclamos. Solo presencia. No entiendo lo que me has hecho, susurró ella. Me quebraste sin romperme. Me derrotaste sin golpearme. Y aún así, no puedo odiarte. No vine a que me odies, respondió Elías. Ella se levantó lentamente. Se acercó hasta que sus pechos casi rozaban su torso. Su aliento temblaba en sus labios. Pero sus ojos eran fuego. Entonces, ¿qué quieres de mí? Elías no respondió. Solo levantó una mano y la apoyó suavemente sobre la mejilla de ella. Sus dedos fueron como un roce de luz. Selara cerró los ojos. No por debilidad, por necesidad. Quiero verte sin la máscara. Quiero saber cómo respiras cuando nadie te observa. Quiero saber cómo late tu corazón cuando no tienes miedo de sentir. Selara respiró hondo. Su pecho subió con fuerza. Luego bajó lentamente. No sé si puedo dártelo. Entonces no me lo des ahora, dijo él. Solo quédate. Ella no contestó. En cambio, lo besó. Esta vez no con furia, ni con rabia, ni con necesidad de dominar. Fue un beso silencioso. Lento. Profundo. Como si con él buscara entender por qué se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. Elías la abrazó con fuerza. Ella tembló en sus brazos. No por frío. No por miedo. Sino porque algo dentro de ella se abría como un campo después de la lluvia. Esa noche no regresaron al Coliseo. Durmieron bajo los árboles, entre raíces cálidas y hojas que susurraban secretos al viento. Sus cuerpos se buscaron y se encontraron sin violencia, sin exigencias. Solo con la certeza de que en medio del caos, de los gritos, de la guerra, ellos habían descubierto algo que nadie más entendería. Y Selara, por primera vez en su vida, no sintió que debía luchar para sobrevivir. Solo debía respirar. Con él. El amanecer llegó sin aviso, rasgando el cielo con una luz dorada que parecía querer purificarlo todo. El Coliseo permanecía en silencio, como si aún no supiera si el espectáculo había terminado o si el verdadero acto acababa de comenzar. Selara se despertó envuelta en el cuerpo de Elías, con su cabeza apoyada en su pecho. Escuchaba su corazón como si fuera una melodía desconocida. Él respiraba tranquilo, sin presión, como si no estuvieran al borde de una tormenta. Pero la tormenta no esperó. Horas después, los centinelas del Alto Consejo descendieron del cielo en naves negras que cubrían el sol. No venían a negociar. Venían a restaurar el orden. El acto de debilidad que había tenido lugar frente a toda la galaxia debía ser castigado. Un campeón que perdona. Una guerrera que se rinde. Un humano que humilla al sistema sin derramar una sola gota de sangre.
Inaceptable. Los soldados marcharon por las calles de Zard. Se exigió la ejecución inmediata del humano y la destitución de Selara. Los ancianos del consejo no lo anunciaron con palabras. Solo enviaron sus cazadores. Pero no contaban con ella. Selara no pidió permiso. No consultó a nadie. Se colocó la vieja armadura de guerra, no la de ceremonia, sino la verdadera, la que había usado en los frentes lejanos donde nadie regresaba vivo. Cruzó la ciudad sola, con la lanza en la espalda y fuego en los ojos. Cuando la vieron pasar, los guerreros más jóvenes se apartaron del camino. Algunos, sin decir palabra, la siguieron. Elías también estaba allí, a su lado, sin armas, como siempre, pero con la espalda recta, los ojos en calma, y esa mirada que hacía temblar a los que creían tener todo el poder. Frente a la plaza del consejo, el escuadrón de élite aguardaba. «El humano debe ser entregado», dijo el comandante. «¿Y tú, Selara, juzgada por traición?» Ella avanzó sin titubear. Elías caminó junto a ella. «Si él muere», dijo Selara con voz firme, «esta ciudad arderá hasta sus cimientos». Los soldados se tensaron. El comandante levantó una mano, pero fue demasiado tarde. Selara cargó como una tormenta. Su lanza brilló con cada giro. Era más rápida, más letal, más viva que nunca. No luchaba por gloria. Luchaba por amor. Y eso la convertía en algo invencible. Elías no se quedó atrás. No necesitaba armas. Tomaba las de los que caían, las lanzaba con precisión, derribaba sin matar. No peleaba por odio. Solo por proteger. La batalla duró menos de lo que nadie hubiera imaginado. Los mejores del consejo fueron derrotados. No por superioridad física, sino por algo que no sabían cómo enfrentar. Compasión. Valentía. Unión. Cuando el último soldado cayó de rodillas, Selara bajó su lanza y miró al cielo. La multitud que se había reunido alrededor no vitoreó. No aplaudió. Guardaron silencio. Y luego, uno a uno, comenzaron a arrodillarse. No ante el consejo, sino ante ellos. Días después, el alto consejo fue disuelto. Las casas guerreras antiguas perdieron poder. Una nueva estructura nació, donde no se medía la fuerza por la sangre derramada, sino por la voluntad de proteger a quienes se amaba, incluso si eran de mundos distintos. Selara no volvió a ser una campeona. Fue algo más. La mujer que enseñó a toda una galaxia que un humano, con solo su presencia, podía cambiar el rumbo de la historia. Elías construyó un hogar con sus propias manos, en las colinas más altas de Zard, donde el cielo parecía tocarse con los dedos. Allí vivieron juntos. No como símbolos. No como ídolos, sino como dos almas que se eligieron. Cada mañana, él le preparaba infusiones de hierbas extrañas que ella decía detestar, pero siempre bebía. Cada noche, ella fingía ser más fuerte que el cansancio, solo para abrazarlo antes de dormir. Y en medio de todo, crecieron jardines. Rieron. Se amaron sin medida. La guerrera que nunca había conocido la paz, finalmente la encontró. En un hombre que nunca intentó dominarla. Solo sostenerla cuando más lo necesitaba. Y ella, sin saber cómo, aprendió a amar con la misma intensidad con la que antes luchaba. Para siempre.